Bienvenidos a la sección número 7 de la materia Introducción a la Biblia. Estamos analizando la sección que tiene que ver con la literatura que se acredita inspiración divina. Libros que dicen haber sido inspirados por Dios. Y estamos dedicando un poquito de tiempo a analizar algunos de los principales libros, los más conocidos en el mundo. En esta ocasión quisiéramos entrar un poquito para continuar con esta sección con lo que es el libro de Mormón. El libro de Mormón. Podríamos leer algunas declaraciones, hay muchas, de los adherentes al libro de Mormón, donde se señala con toda claridad que su origen es de inspiración divina. Pero la verdad que no hace falta. Usted puede hacerlo al conseguir el libro de Mormón y leerlo, pero con solo lo que tenemos aquí en el título, el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Eso es suficiente para decirnos que hay aquí pretendida inspiración divina, ¿ok? Al ser otro testamento de Jesucristo. ¿Es el libro de Mormón otro testamento de Jesucristo? ¿O será que hay en el libro de Mormón discrepancias con las escrituras, como también la hemos visto en el Corán? Quisiera compartir con ustedes algunos ejemplos, en este caso de anacronismos. Anacronismos son situaciones donde se dice que tal evento ocurrió en una época en la que fue imposible que ese evento ocurriera, porque ese evento fue mucho tiempo antes o mucho tiempo después, según la historia. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos en esa dirección. Tenemos también algunos ejemplos donde se contradice totalmente la Biblia en cuanto a sus principios. ¿Ok? Pero en este caso nos centraremos en anacronismos. El primer ejemplo lo tenemos en el libro de Alma. En el libro de Alma, el capítulo 46, los versículos 14 y 15. Alma 46, versículos 14 y 15. Dice, yo voy a ir leyendo y juntos vamos a ir descubriendo dónde está el anacronismo, ¿ok? Con la Biblia. Dice, porque todos los creyentes verdaderos de Cristo, quienes pertenecían a la iglesia, así eran llamados por aquellos que no eran de la iglesia de Dios. Estoy leyendo directo del libro de Mormón. Dice el 15. Y los que pertenecían a la iglesia eran fieles. Sí, todos los que eran creyentes verdaderos en Cristo gozosamente tomaron sobre sí el nombre de Cristo o cristianos, como les decían, por motivo de su creencia en Cristo que había de venir. Interesante. Dice aquí que se llamó a los integrantes de la iglesia cristianos, se lo llamó cristianos. En el versículo 20 del capítulo 45 nos dice cuándo fue esto, que lo llamaron así. En el versículo 20 del capítulo anterior, dice, y aconteció al principio del año 19 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, que Elamán salió entre el pueblo para declararle la palabra. Y entonces se da todo lo que sigue en ese capítulo y continúa en el 46. Dentro de lo cual está el evento de que se le llama cristianos.
¿Cuándo fue esto? Según el pie de página que tengo aquí en el libro, fue en el año, o más bien 73 años antes de Cristo. 73 años antes de Cristo. Puede verse en el pie de página aquí. Creo que tal vez pueda mirarse en la pantalla para los que quieran constatarlo en el propio libro. 73 años antes de Cristo. ¿Dónde está el anacronismo? ¿Cómo puede llamársele cristianos a los hermanos, a la iglesia? 76 años antes de Cristo. Hay un anacronismo aquí de los más fuertes. ¿No? 73 años antes de Cristo, dice el libro acá, que fue cuando se dio eso. En el libro de Hechos 11:26 dice que eso fue en Antioquía, ¿ya? Y poco tiempo después de Cristo, cuando se les llamó cristianos. Bien, otro ejemplo. Dame chance de buscar aquí, que como no acostumbro a estudiar el libro de Mormón, me cuesta un poco encontrar los libros. En Elamán 12, 25 y 26. Elamán 12, 25 y 26 dice así: y yo quisiera que todos los hombres fuesen salvos, pero leemos que habrá algunos que serán desechados en el gran y postrer día, sí, que serán echados de la presencia del Señor. Así que serán consignados a un estado de miseria sin fin, en cumplimiento de las palabras que dicen: los que hayan hecho el bien tendrán vida eterna, y los que hayan hecho el mal recibirán condenación eterna. Y así es. Amén. ¿Les trae algo a la memoria eso? Esto es una cita de Juan 5:29. Juan 5:29, y dice como está escrito. ¿Cuál es el problema? Que según la misma pie de página acá, Elamán fue escrito en el año 6 antes de Cristo. Y Juan fue escrito a finales del primer siglo después de Cristo. Entonces, ¿cómo Elamán cita a Juan? ¿Cómo es que cita a Elamán de un libro que fue escrito casi 100 años después de él? Está extraño, ¿no? Tercer ejemplo. En Primera de Nefi 22:15. Primera de Nefi 22:15. Dicen, a ver si estoy bien. 22:15. Dice: porque he aquí, dice el profeta, se acerca rápidamente el tiempo en que Satanás no tendrá más poder sobre el corazón de los hijos de los hombres, porque pronto se acerca el día en que todos los soberbios y todos los que obran inicuamente serán como rastrojo, y se acerca el día en que han de ser quemados. ¿Les recuerda algo? Esto es cita de Malaquías 4:1. Malaquías 4:1. ¿Cuál es el problema? Que Malaquías fue escrito en el año 435 antes de Cristo. Y supuestamente el libro de Nefi fue escrito en el 600 antes de Cristo, según la nota que tenemos de los mismos documentos mormones.
en el 600 antes de Cristo. Como un libro escrito en el 600 antes de Cristo puede dar una cita de un libro que fue escrito en el 435 antes de Cristo, casi 200 años después. Vamos captando. Cuarto ejemplo. Tenemos aquí en Primera de Nefi 22:17. 22:17. Dice: por tanto, protegerá a los justos por su poder, aun cuando tuviese que venir la plenitud de su ira, y serán preservados los justos, aun hasta la destrucción de sus enemigos por fuego. Por tanto, los justos no necesitan temer, porque así dice el profeta: se salvarán aun como si fuese por fuego. ¿Les recuerda algo esa frase? Está citando Primera de Corintios 3:15. Salvos aún como por fuego. ¿Cuál es el problema? El anacronismo aquí. Que Primera de Corintios fue escrito en la primera mitad del año 57 después de Cristo. Y estamos leyendo un libro escrito 600 años antes de Cristo. ¿Cómo es que cita un libro que fue escrito en el año 57 después de Cristo? Otro ejemplo, el libro de Alma 10:2. Alma 10:2 dice: soy Amulec, soy hijo de Gibdona, que era hijo de Ismael, que era descendiente de Aminadi, y fue el mismo Aminadi que interpretó las escrituras que se hallaba sobre el muro del templo, la cual fue escrita por el dedo de Dios. Dice el versículo 11: pues he aquí, ha bendecido mi casa, me ha bendecido a mí y a mis mujeres y a mis hijos y a mi padre y a mis parientes. Si ha bendecido a todos los de mi parentela, y la bendición del Señor ha descendido sobre nosotros de acuerdo con las palabras que habló. Este Aminadi dice que fue que recibiendo la bendición de Dios y de toda, no solo él, sino toda la familia, el que leyó, ¿qué cosa? Lo que escribió el dedo de Dios en la pared. Según el libro de Mormón, esto fue escrito aproximadamente, dice, 82 años antes de Cristo. Pero la escritura en la pared fue durante el banquete de Belsasar en el año 539 antes de Cristo. Nada que ver en lo absoluto, una época con la otra. Otro ejemplo. En Primera de Nefi 4:13 dice: he aquí que el Señor destruye a los malvados para que se cumplan sus justos designios. Es preferible que muera un hombre que dejar que una nación degenere y perezca en la incredulidad. ¿Qué está citando? Esto es cita de Juan 11:50, no textual, ¿ok? Pero de ahí es que viene la idea. Juan 11:50. ¿Cuándo fue escrito Juan? Ya vamos a ir viendo todo esto al entrar en las fechas de los libros. A finales del primer siglo, ¿ok? Si no es que a inicios del primero, pero más pareciera que a finales del primer siglo.
Y según el libro de Mormón, lo que estamos leyendo aquí fue escrito entre el 600 y 592 antes de Cristo. ¿Cómo es que 600 años antes de Cristo se cita un documento que fue escrito casi un siglo después de Cristo? Otro ejemplo, en Primera de Nefi 10:8. Primera de Nefi 10:8. Dice, sí, y que saldría y proclamaría en el desierto, preparad la vía del Señor y enderezad sus senderos, porque entre vosotros se halla uno a quien no conocéis, y más poderoso es que yo, y de quien no soy digno de desatar la correa de su zapato. Y mi padre habló mucho tocante a esta cosa. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuándo fue dicho esto? Según el libro acá, entre el 600 y 592 antes de Cristo. Pero esta es una cita de Juan 1:27. Otra vez, exactamente el mismo caso. Como un escritor de 600 años antes de Cristo cita un documento que fue escrito casi un siglo después de Cristo. ¿De dónde lo tomó para poder citarlo? Lo mismo ocurre con el verso 9, que dice, y mi padre dijo que bautizaría en Betábara, del otro lado del Jordán, y también dijo que bautizaría que aún bautizaría al Mesías con agua. Bueno, un ejemplo más, Primera de Nefi 11:22. 11:22, veamos lo que tenemos ahí. Dice, y le contesté diciendo, sí, es el amor de Dios que se derrama ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres, por lo tanto es más deseable que todas las cosas. ¿Qué idea hay detrás de ahí? Es cita de Romanos 5:5. Escrito en el invierno del año 57 o 58 después de Cristo, pero estamos leyendo un libro escrito entre el 600 y 592 antes de Cristo. En el mismo capítulo 11 y el versículo 27 dice, y miré y vi al Redentor del mundo, de quien mi Padre había hablado, y vi también al profeta que habría de preparar la vía delante de él, y el Cordero de Dios se adelantó y fue bautizado por él, y después que fue bautizado, vi abrirse los cielos y el Espíritu Santo descendió del cielo y reposó sobre él en forma de paloma. Igual, estamos en el mismo libro, misma fecha, 600 al 592 antes de Cristo, entre esos años fue escrito, y está citando Lucas 3:22, escrito poco antes del año 63. Después de Cristo. Otro ejemplo, en Primera de Nefi 14, capítulo 14 y versículo 11 dice, y aconteció que miré y vi a la ramera de toda la tierra, y se asentaba sobre muchas aguas, y tenía dominio sobre toda la tierra, entre todas las naciones, familias, lenguas y pueblos. ¿Qué tenemos aquí? Es una cita de Apocalipsis 17, 1 y 15. ¿Cuándo fue escrito esto? Entre el 600 y 592 antes de Cristo. Podemos notar cómo los anacronismos son obvios, demasiado. Puede haber alguna declaración que tal vez difiera de unos años, 2, 3, 5 años en algún evento y que pueda buscarse la razón. Pero estamos hablando aquí de casi 700 años de diferencia para que un libro cite del otro que llegó a existir casi 700 años después. Un ejemplo más, en Alma 7:10. Alma 7:10 dice,
Y aquí nacerá de María en Jerusalén, que es la tierra de nuestros antepasados, y ella será una virgen, un vaso precioso y escogido a quien se hará sombra y concebirá por el poder del Espíritu Santo y dará a luz un hijo, sí, él mismo, Hijo de Dios, o el mismo Hijo de Dios. Esto es una cita de Lucas 2, 4 al 7. Una cita de Lucas 2, 4 al 7, ¿con qué diferencia? ¿Notaron? Y aquí nacerá de María en Jerusalén. Lo que la Biblia dice es en Belén. Y es también una cita conjunta, mezclada con Lucas 2 y Miqueas 5, 2. Pero es en Belén donde nacería, no en Jerusalén. El Amán 14:20, dice así. Mas he aquí, como os dije, concerniente a otra señal, la señal de su muerte, he aquí el día en que padezca la muerte, se oscurecerá el sol y rehusará dar su luz, y también la luna y las estrellas, y no habrá luz sobre la superficie de esta tierra durante 3 días, desde la hora en que sufra la muerte hasta el momento en que resucite de entre los muertos. ¿Qué tenemos aquí? Esto es una cita desubicada de Mateo 27:45 y Marcos 15:33. Con la diferencia de que lo que la Biblia dice es que la oscuridad duró desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Pero dice aquí este libro de Mormón que la oscuridad duró 3 días. ¿Ok? Bien, hay muchos anacronismos más, pero creo que es suficiente como para recalcar aquí en esta sección que el libro de Mormón no hace honor al título Otro Testamento de Jesucristo, porque entonces Jesucristo se contradice a sí mismo. Con todo respeto para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, apodada normalmente o conocida como los Mormones, creemos que la Biblia es superior al libro de Mormón y que la historia real, verdadera, es la que está en la Biblia, no la que está en el libro de Mormón, que contradice a las Escrituras. Con todo respeto, entonces, a nuestros estimados oyentes y hermanos y amigos que miran este video, recomendamos, en vez del libro de Mormón, la Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Es más seguro caminar por ese sendero, porque la Biblia no se contradice a sí misma. Estaremos dedicando tiempo a una serie donde analizamos todas las supuestas contradicciones entre la Biblia misma, porque hay quienes han hecho ese trabajo y podremos ir demostrando, creo, poco a poco, cómo cada una de esas contradicciones entre la Biblia misma son solo aparentes y todas tienen su explicación. ¿Ok? Pero eso es tema de otra serie, de otras secciones. Dejamos por aquí, continuamos en la próxima sección, en la próxima ocasión que el Señor nos permita vernos. Que Dios les bendiga mucho.